Welcome nuevamente Cenix. Abriendo. CAT 2022 W39 LAT. Acceso garantizado. Podcast seleccionado. Episodio is playing in 5, 4, 3. Para celebrar el Día Internacional del Podcast 2022, desde Mothercaster Media organizamos un ciclo de charlas con diferentes representantes del universo podcast de Argentina. El objetivo es, desde el presente, pensar y debatir sobre el futuro del podcast. Un medio, un formato o una tecnología que llegó para cambiar y democratizar la forma de comunicación. Como este ciclo está pensado por y para podcasters, decidimos grabar las entrevistas usando distintos dispositivos y diferentes herramientas que reflejan las diversas opciones al momento de grabar un podcast. Al finalizar la charla, te daremos los detalles técnicos de la grabación. También te recomendamos quedarte hasta el cierre y si aún no lo hiciste, escucha el tráiler para conocer los otros episodios del ciclo. En este episodio, Dalmas, productor y editor de podcast, se conectó con La Nota, un proyecto cooperativo sin fines de lucro de la cooperativa de trabajo Tropa Circa Artes Gráficas, que cuenta con una imprenta y un portal de noticias. Actualmente, La Nota cuenta con colaboradoras y colaboradores mujeres y personas del colectivo LGBT del norte argentino, que rompen con la hegemonía porque cuenta con las voces que faltan en la mayoría de los medios de comunicación. Se diferencian de otros medios masivos no solo por el contenido de sus publicaciones, sino que también por el modelo cooperativo que renuncia a las lógicas de la competitividad y a las estructuras jerárquicas. Bueno, tuvimos una discusión sobre qué es podcast para nosotros. Cuando decidimos hacer podcast, muchos de nuestros compañeros que están acá vienen de la radio, ¿no? Y ellos les llamaban, me decían, pero eso es enlatado, eso es un enlatado. Quien habla es Belén del Huerto, periodista feminista, community manager, productora de podcast y editora de audiencias en el diario cooperativo La Nota Tucumán. No sé por qué le dicen podcast, no entiendo, y es como que nosotros con Mili veníamos consumiendo en realidad podcasts como Radio Ambulante o bueno, los de Amphibia Podcast también nos motivó mucho a hacerlo. Entonces, bueno, quizás no hay mucha diferencia entre la cuestión del enlatado y el podcast, pero esta idea de que lo puedas llevar a todos lados, que vos tengas acceso, de que puedas conectarte desde muchos lados y que puedas experimentar otras cosas aparte del dial de una FM, creo que es lo más valioso que tiene el podcast. Para nosotros es eso, es un producto futuro, digamos, algo que podés consumir todo el tiempo, lo tenés en acceso y lo tenés en las mismas plataformas donde escuchás música. Entonces, creo que nosotros comenzamos a hacer podcast en la pandemia. La verdad es que el sentimiento de soledad que sentíamos nosotros en particular, que éramos trabajadores esenciales, los periodistas y también tenemos una gráfica en nuestra cooperativa, así que todos éramos trabajadores esenciales, nos sentíamos un poco solos, ¿no? También en nuestros consumos, en que nuestro único hábitat de socialización era nuestro trabajo y todo eso, entonces creo que todos entramos en un proceso de búsqueda de consumo, un consumo cultural que nos pueda dar otra cosa y así llegamos al podcast. Y bueno, y tuvimos este debate a partir de eso, ¿no? Y creo que es eso, que es algo transportable que trasciende también lo temporal, porque hoy puedo escuchar un podcast de Radio Ambulante o puedo escuchar un podcast de Chile, como bueno, el de Las Raras también nos marcó un montón, y estar en otro plano. Es ese espacio de consumo cultural que puede escucharse en el tiempo, que no pierde vigencia, y permite explorar de manera sonora otros mundos, digamos, otros mundos, otras realidades diferentes a las nuestras. Eso es para nosotros el podcast, digamos, más allá de la cuestión de la distribución o el formato,
es eso, la posibilidad de habitar otro mundo, otros mundos paralelamente y quizás viajar en el tiempo incluso. Qué interesante. Primero, los podcasts que marcas como referencias, que todos tenemos casi como referencia. Las Raras es una de las mejores producciones que hemos escuchado en los últimos impresionante. años. Sí, es una locura. Y siguen haciendo y siguen manteniendo el nivel de calidad, lo siguen haciendo con un nivel de profesionalismo y de entereza en torno a esto de lo que se trata el podcast. Radio Ambulante también. Son ejemplos que, más allá de la producción o del componente sonoro, también son ejemplos de podcasts que perduran en el tiempo, haciendo, en el caso de Las Raras, tal vez en un año te sacan 8 episodios. Y eso también habla de cómo el podcast se distribuye, como mencionabas vos, pero también de lo potente que es a nivel discursivo y a nivel sonoro cuando es necesario, contar una historia en particular. Algo que me llamó la atención que mencionaste, creo que lo dijiste 2 veces recién, en relación a la nota Tucumán, es que ustedes internamente debatieron el tema podcast y que lo comparan con la radio. Y eso, bueno, tiene que ver con el tipo de estructura que es la nota Tucumán. Y mencionaste también de que ustedes surgen de una imprenta. ¿Me puedes, y a la gente que tal vez no conoce a la nota Tucumán, porque probablemente gran parte de la audiencia que esté escuchando este podcast sea porteña? Ah, ok. Bueno, La Nota de Tucumán es el proyecto periodístico de nuestra cooperativa, que es la Tropa Circa. Hace 10 años, el año que viene, cumple 10 años Tropa Circa como proyecto cooperativo que comenzó con el productivo de una imprenta y 5 años después inauguran un portal digital que es La Nota Tucumán, de la que yo me hago parte en el 2019. Es una cooperativa de trabajo donde todos cobramos lo mismo, donde intentamos justamente instalar en la agenda mediática tucumana o del norte argentino una agenda de derechos, de género y de diversidad. La mayoría de las personas que integramos la cooperativa Tropa Circa somos mujeres cis y lesbianas y tenemos obviamente a compañeros que también se encuentran haciendo un proceso obviamente de construcción y que esta realidad del avance del feminismo nos atravesó de manera directa y justamente intentamos ser una voz o llevar las voces que no se escuchan en muchos medios de comunicación de Tucumán y que justamente muchas veces se considera, bueno, el norte es recontra conservador o el norte argentino tiene una gran arraigue católico, apostólico y romano. Nosotros venimos a decir no, en el norte existe un espacio, una resistencia, existen luchas, existen personajes históricos que a lo largo de la historia argentina, latinoamericana han marcado precedentes y nuestra idea es recuperar esa historia, contar sobre los nuevos y nuevos actores que existen en la escena política y ese es nuestro rol, ser una voz diferente en el ecosistema de medios que existe en esta provincia, bueno, y obviamente trasladarnos hacia otras regiones con similares características a las nuestras, ¿no? Cubrimos noticias también de Santiago del Estero, de Jujuy, de Salta, de Catamarca, las voces de las comunidades originarias, las voces medioambientales y las voces feministas, así que eso es un poco la nota, el proyecto periodístico, que eso no se podría sostener sin el productivo de nuestra imprenta, que es la imprenta de Tropa Circa. Justamente nosotros entendemos que el modelo económico es tan importante como el modelo editorial. Eso lo tenemos como muy presentes porque sin nuestra independencia económica no podríamos hacer el periodismo que hacemos y obviamente apostamos a que el Estado pueda, financiar a través de la pauta oficial otros proyectos que también contribuyen a esta diversidad de voces, porque hacer periodismo independiente es hacer también construir la democracia, así que es como que lo tenemos muy en claro y todas nuestras decisiones editoriales, por ejemplo, son tomadas en asamblea, cómo nos caracterizamos, qué productos hacemos, qué productos periodísticos construimos, lo hacemos de manera cooperativa, colectiva y mediante las conversaciones con compañeros y mediante el recurso también de buscar el consenso en nuestra diversidad también de nuestra COPE. Si le sacamos los nombres propios como la Nota Tucumán o lo que viene a representar la imprenta, suena a que el podcast también puede ser eso, como un proyecto autogestivo en el cual un grupo de personas con un fin en particular se juntan, toman decisiones,
encaran esas decisiones y después las ponen en marcha. O sea, ¿es algo similar un podcast a un proyecto autogestivo? ¿Se puede emplear las mismas herramientas o el mismo tipo de pensamiento? Sea para el podcast, en este caso porque estamos hablando y debatiendo sobre el podcast, pero también puede servir como para cualquier otro proyecto comunicacional. Sí, yo creo que sí puede ser autogestivo, ¿no? Digamos en lo que uno conoce del podcast, también hay podcast financiado por empresas, que no está mal, digamos, que está todo bien. Nosotros lo vemos como un producto más de nuestra oferta periodística. Muchas de los audios que usamos para construir nuestras notas, lo usamos para el podcast. Nuestro insumo periodístico, que puede ser una foto, una nota, una nota de audio, un video, intentamos exprimirlo al máximo, porque entendemos que ocupando todos los espacios de distribución, digamos, vamos a poder incidir en la agenda mediática. Entonces al podcast lo usamos de esa manera, y otras veces surgen productos como del propio podcast, ¿entendés? Como de la propia intención de hacer un podcast. Entonces, quizás algunas veces por la agenda mediática, por ganas de instalar un tema, usamos ese insumo y lo construimos en podcast. Y otras veces por mero interés sobre construir un producto a lo largo del tiempo, hacemos el podcast desde cero. O sea, nunca decimos que no a nada. Eso es como una premisa. Digo, esto es un bajón, pero la precarización de los trabajadores de la comunicación es mucha, y nosotros también nos tuvimos que ir formando en todos los formatos que queríamos hacerlo. Digo, por hacer un podcast, cómo distribuirlo, cómo buscar mejores sonidos. Incentivamos mucho también a que el crecimiento primero es amateur y después va haciendo mella, y nos vamos entendiendo de que también hay cosas de la calidad del sonido que son importantes, pero para eso necesitamos recursos. O sea, entendemos que en nuestro caso el podcast sí es autogestivo, pero entendemos que apostamos a que ese crecimiento sea paulatino. Como recién hablábamos antes de comenzar, es como, bueno, qué bueno que estás probando quizás con algunos micrófonos. Nosotros al principio hicimos podcast de conversaciones de audio sacados del celular, y se escucha la taza del café, y nos dimos cuenta que eso generaba un montón de intimidad. Por ejemplo, en un podcast que hicimos sobre la historia de Ni Una Menos Tucumán, decimos, bueno, hagámoslo como salga, porque la idea es la transmisión. Y después nos dimos cuenta y tuvimos devolución, che, se escucha la taza de café, che, estamos hablando del capuchino que estábamos tomando. Bueno, pero también es una idea de construcción de intimidad. Entonces, bueno, fuimos viendo ahí varios recursos que podían estar buenos sobre transmitir esa intimidad, y que la información no es una cosa que la tienen unas personas acá y no se puede hacer, sino que nuestra idea de democratizar la información es también sentirnos cercanos a nuestras audiencias. Y bueno, si lo podemos transmitir con un podcast tomando café, genial. Sí, genial si es de esa manera. Hay muchas cosas de las que vos hablás que estuve hablando en los últimos días con las otras entrevistas. Muchas de las respuestas a las preguntas comunes que hice van hacia el mismo lado. Tal vez hacia el final cada una toma su posición, y no necesariamente son todas las mismas posiciones. Pero mencionás la intimidad del podcast, mencionás el hecho de ir progresivamente produciendo podcast, las capacitaciones que hay que hacer. Y vivimos en un mundo en el cual sí, dependemos de básicamente internet para hacer llegar nuestro mensaje, porque La Nota Tucumán es un medio digital, se maneja mucho por redes sociales también. Eso intuyo de que además tuvieron que tener un tipo de preparación para toda la parte de redes sociales. El podcast obviamente no es ajeno a eso. No, y bueno, como para decirte, nosotros obtuvimos, por ejemplo, un financiamiento de Google en 2020. Nosotros ya hacíamos podcast con lo que teníamos, el audio, qué sé yo. Obtuvimos un financiamiento de Google en 2020 en donde decidimos comprar una consola y un micrófono, que ahí están, ¿no? Tratando de buscarle también la vuelta. Pero nuestra idea justamente es ir progresivamente hacia esa profesionalización, buscar una mayor calidad en nuestros podcasts. Entonces, en vez de comprarnos una compu más o una cámara más, que bueno, ahora también está en debate en cuestión de redes, a veces nos sirve mucho más un celular que una cámara, así que nos compramos un celu o una consola y un micrófono.
y con otros subsidios que obtuvimos como Sumar o algunos proyectos del Ministerio de las Mujeres que han hecho compañeras, nos compramos micrófonos corbateros. Entonces todo lo que vamos haciendo también es en pos de cómo van esas tecnologías que van avanzando o no y en buscar esa calidad. Preferimos obviamente un celular de buena calidad que una buena cámara. Un corbatero porque sabemos que tenemos que salir a hacer notas y las notas que hacemos en la calle son recontra importantes. Y hacia adentro profesionalizarnos como tomar cursos de podcast o ver tutoriales de YouTube hasta el fin, digo, como que, o entrando en grupos de WhatsApp de gente que hace podcast, ¿no? Entonces, todo muy autodidacta. Obtuvimos buenas ayudas, obvio, de amigas de la radio, que trabajaban en la radio, y que eso nos sirvió un montón también, porque una amiga, Carlos, que vino de Buenos Aires de visita, y él es operador de radio. Entonces, lo pusimos a trabajar el fin de semana para que me enseñara cómo usar la consola, porque imagínate que yo ni idea cómo usarla. Así que creo que todos esos procesos son recontra ricos en términos de aprendizaje, porque hoy, por ejemplo, viene una persona y nos dice: che, quiero subir mi podcast de no sé qué. Bueno, lo subimos. Una compañera mía, Mili, tiene un podcast que hizo a partir de estos conocimientos que obtuvo con su amiga, que se llama Antro de Lesbianas, e hicieron otro producto. Y, por ejemplo, otras chicas lesbianas también hicieron otro podcast en Tucumán. Entonces, bueno, vemos que justamente no solamente esa información nos guardamos para nosotros, sino que la socializamos y decimos: che, esto está buenísimo para un podcast, o a otras personas le decimos: lo que estás diciendo está bueno para un video de Reel. Cosas así, que entendemos que no nos tenemos que guardar esas cuestiones técnicas para nosotros. Obviamente nosotros aportamos nuestro aprendizaje y nuestra experiencia y nuestra calidad periodística. Creo que contribuimos a ese ecosistema de que muchas personas que tengan cosas para decir puedan hacer podcast. Lo que contás tiene un valor increíble porque estás contando un proceso que a veces no se llega a comprender en algún punto, y uno tal vez no tiene ganas de demostrar esas fallas o esas debilidades o ese proceso en el cual me compré la consola, la dejé X cantidad de meses, no la sé usar, al final termino haciendo podcast con un celular y todo eso. Pero ese proceso es tan enriquecedor como lo que vos mencionabas, que genera que el podcast sea hiper contagioso. Entonces, más allá de las producciones o los proyectos que salgan de la Nota Tucumán, ustedes mismos están haciendo por su lado sus podcasts y contagiando a las demás personas. Quisiera volver unos pasos para atrás en relación a ese financiamiento que ustedes consiguieron, porque tomando lo de el podcast como un producto autogestivo, o por lo menos pensarlo de esa manera, algo que se discute mucho, y ya que mencionamos el grupo de WhatsApp, que se habla mucho en el grupo de WhatsApp de DTM, que es que cómo monetizo el podcast, o si puedo ganar, o que tengo que tener tantas cantidades de suscriptores o de descargas. Y a veces la situación no va por ahí. En su caso queda muy claro que va por lo comunicacional. ¿Por qué eligen ir por lo comunicacional? Creo porque nuestro modelo de negocio es justamente contribuir a nuestra audiencia. No porque esté mal ganar dinero. Ojo, está re bien, nosotros es lo que buscamos, pero nuestra idea de fidelizar a nuestra audiencia es como muy importante. Porque principalmente queremos contribuir eso, al ecosistema de medios, a formar voces, pero no me va a marcar cuántas reproducciones tiene mi podcast en yo querer hacer más de eso, sino a que, por ejemplo, un chique trans pueda hablar sobre su último libro, aunque a nadie le interese, porque esa es nuestra idea justamente, porque si fuera por las cuestiones que serían comerciales, bueno, ni siquiera tendríamos un medio de comunicación feminista. Entonces, nosotros apostamos a eso, a construir una audiencia a generar comunidad, de cómo construimos una noticia y demás, sean abiertos, porque somos transparentes, porque nos rige la ética periodística y la ética financiera. Entonces, se nos hace mucho más importante que lo otro. Ojo, que siempre veo esas discusiones y me parecen súper ricas, pero nosotros ni siquiera podemos monetizar nuestro YouTube o nuestro Instagram. Entonces, pensar de monetizar nuestro podcast, bueno, creo que nos queda un camino un poco largo, pero quizás en algún momento se pueda hacer, pero nuestra idea es justamente ampliar las voces, por lo menos el objetivo actual. Después será otro objetivo, pero creo que también es medio incipiente la industria del podcast en Argentina, o si pensamos, no sé,
en estos ejemplos, Las Raras o Radio Ambulante, tienen modelos de negocios que son construidos hace años. Radio Ambulante es como súper viejísimo y seguramente pasaron por muchos procesos de estos y bueno, pueden ahora construir un podcast de calidad, persistente en el tiempo, pero de algo se empieza y nuestros comienzos estamos súper orgullosos de priorizar más voces de las que nos escuchan en los medios hegemónicos y justamente que otras personas puedan también hacer podcast. Sí, además entendiendo que la financiación de un podcast no necesariamente tiene que pasar por el podcast. O sea, ustedes producen podcast y el financiamiento viene por otro lado. Entonces está bueno también entender esa lógica. Porque, insisto, hay mucha gente que encuentra en el podcast, ya que está esta industria creciendo de a poco, que tiene como mucho potencial como para convertirse en una especie de nuevo YouTube, y la gente se mete y inmediatamente quiere resultados. Quiere generar una comunidad de la nada y encima monetizar el podcast. Es muy complicado y una de las cosas que van surgiendo en estas charlas es que el podcast es un producto lento en su desarrollo, tanto en la producción, más allá de que se pueden hacer podcasts en un día para el otro, pero tiene un proceso el podcast, y en la promoción y en la distribución también tiene su proceso. Cuesta que llegue, pero una vez que empieza a llegar, esa fidelidad se mantiene. ¿Ustedes notan esa fidelidad de su audiencia a pesar de que puedan haber producido un podcast hace 6 años? ¿Ese podcast se sigue escuchando? Sí, pero por ejemplo nosotros que este año cumplimos 5 años, empezamos a recopilar cosas que teníamos por ahí dispersas y uno se da cuenta como qué valorable, por ejemplo, el registro pésimo de esta marcha, ponele, que era con un celular horrible o con un tembleque ahí, pero qué importante, porque construimos también archivo. Construimos un archivo, por ejemplo, de las luchas feministas, o construimos un archivo sobre casos de gatillo fácil como el de Facundo, ¿entendés? Del niño asesinado por la policía. Entonces, o tenemos registros audiovisuales de algunos juicios, que vos decís, ¿para esto para qué me sirve? No, pero sirve todo, porque sirve para después. En el caso del podcast también, uno de los podcasts que hicimos, que fue el primer podcast que edité y todo, y que fue muy difícil para mí, estuve editándolo muchos días, fue Nuestro Orgullo Tiene Historia, y cuenta la historia LGTBIQ de Tucumán, desde Rodo Bulacio, que ahora, atención, es una víctima de un crimen de odio en los 90 en Tucumán, y que personas han recuperado esa obra y ahora se está presentando en el Borges. Entonces, nosotros tenemos un archivo de una persona hablando de Rodo Bulacio, hablando de las trans que estaban en los teatros como La Sodería, y eso es recontra importante, porque cada vez que hay un día del orgullo y demás, yo hago una pequeña nota o un link con Nuestro Orgullo Tiene Historia, que es el primer podcast que hicimos. Es mega importante porque son voces e historias que después las cuentan otros. Entonces, que la podamos contar nosotros desde este territorio, lejos, muy lejos del puerto, y que haya también historia que hacen mella y que construyen identidades y que referencias y demás, es recontra importante. Así que como yo le veo un valor muy importante, es como hacer periodismo para el futuro, como una caja que uno después la puede abrir y decir, todo esto pasó, no es que las cosas surgen de la nada. Entonces, bueno, eso, apostamos también a hacer un poco eso, obviamente un poco de inmediatez porque es recontra necesario, pero los procesos y los hechos son también constructos históricos, así que creo que estamos contribuyendo a quizás un archivo de audio para el Tucumán del futuro, qué sé yo. Tendremos que viajar al futuro y ver a ver si habrá que hacerlo. A ver si Tucumán cambió o no. Sí. Ahora hago esa pregunta, pero antes, no recuerdo cuándo va a salir este episodio, si antes o después del episodio con La Tribu, que también es un medio comunitario. Claro. Y me contaron una historia acerca de un archivo que ellos encontraron guardado en cassette, con lo cual después terminaron haciendo un podcast. No voy a dar mucho más detalles para no spoilear. Es hermoso, es hermoso. Lo escuchamos también en torno al 2001, porque bueno, una fecha muy importante, y es como muy zarpado porque es un archivo histórico, porque lo único que salía en los medios en ese momento eran los piquetes y la muerte de muchas personas, lamentablemente, pero que ellos hayan podido contar la historia de lucha obrera de ese entonces es mucho más valorable que una captura del helicóptero yéndose, digamos. Me parece como tremendo también la visión de derechos que
que tienen nuestros medios, que nosotros somos hijes de esa comunicación, digamos, que es recontra importante. Entonces, tres o alguno de nuestros compañeros no se hubieran formado con esa comunicación, quizás hoy estaríamos haciendo un portal como El Tucumano o la Gaceta Play o demás. Entonces, como nosotros somos hijes de esa comunicación que apuesta a los derechos, que apuesta a las voces de los trabajadores, de los desocupados, no podríamos hacer hoy la nota y no tendríamos esta visión del futuro o de la transformación social como lo tenemos actualmente. Así que como aplausos para ellos, no sé, me encantó encima. Vayan y escuchen el episodio con la tribu para enterarse de qué se trata ese podcast. Pero es interesante entender el peso que tiene la palabra. Porque, vos decías, esos testimonios son mucho más válidos o representan de otra forma ese momento que vivió la sociedad argentina que la foto del helicóptero de la Rúa. Totalmente. Y venimos de un par de semanas donde las palabras empiezan a tener consecuencias. Desde los medios hegemónicos principalmente, donde tal vez sus objetivos son mucho más comerciales y que el objetivo comunicacional está en, iba a decir fidelizando a la audiencia, lo cual ya es una audiencia fidelizada, es más como un aprovechamiento de esa audiencia. Y ahí es donde me quiero meter un poco en Tucumán. Para quienes no saben, yo tengo familia en Tucumán y es una de las razones por la cual conozco la nota. Y cada vez que viajo desde Capital Federal hasta Tucumán, noto las diferencias culturales que hay, principalmente porque es otra provincia. Pero esto ocurre en todas las provincias. Pero a nivel comunicación, a nivel discursos, vos mencionaste de que está un toque como atrasada, de que es una sociedad, la del norte, más conservadora. Estoy siendo suave con las palabras. ¿Cómo es, por lo menos, para pintar una imagen a quienes están escuchando este podcast, cómo es esa sociedad tucumana y cómo está desarrollado, de acuerdo a su visión, el podcast? Porque este es un podcast sobre podcast. Bueno, la sociedad tucumana, como la muestran esos medios hegemónicos que tienen las mayores reproducciones y demás, que tampoco, a ver, ahí quiero hacer un punto, que tampoco está tan claro. También, ¿no? Las reproducciones de YouTube, las ventas de diarios, lo comercial y demás, tampoco está tan claro, tampoco está tan, ¿viste? Son mega medios corporativos que, bueno, los números también son un poco difusos en ese sentido. Digo, es como el rating también, que nadie sabe cómo se hace. Y bueno, incluso esa discusión está haciendo en internet, ¿no? Con las reproducciones de YouTube. Che, es tanto así. Me parece que está re bueno que sigamos discutiendo a la cuestión numérica. Pero Tucumán obviamente está caracterizado por casos súper terribles en cuanto a la vulneración de derechos. El caso de Belén, el caso de Lucía, anterior a la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, fueron súper, para nosotros, de los últimos 10 años, muy, muy tremendas. Por eso, por la quita de derechos ganados, o sea, como que eso es como muy importante. Y después si tenés un sector de la sociedad muy, muy católico o muy, muy conservador, que pretende no cambiar o que pretende que la agenda mediática sea solamente de inseguridad. Y después está, digamos, el otro Tucumán, que no hay otro, porque no me gusta esa idea del otro, pero sí que existe una porción importante de juventudes y de personas grandes que también van haciendo un proceso que nos encanta ir acompañando. Nuevas maternidades, nuevas paternidades, que también apuestan a la resistencia, que construyen proyectos quizás autogestivos, emprendimientos, que también intentan resistir al engranaje mediático de pensar de que en Tucumán solamente hay inseguridad y conservadurismo. Creo que nosotros apostamos justamente a mostrar que hay otras existencias que interpelan a estos conservadurismos o estas agendas mediáticas y que las personas trans no son solamente sujetos de vulneración de derechos, sino que pueden ser protagonistas de editoriales o que pueden ser protagonistas también de casos exitosos, porque justamente cuando uno va adentrando en el mundo del feminismo y demás, pareciera que los feminismos estamos solamente para contar cuántas víctimas de femicidios, transfemicidios existieran, y no es así. Estamos justamente para mostrar que las mujeres, las diversidades, las personas trans, las no binarias y demás existencias también son protagonistas de historias felices.
Eso es recontra importante, me parece como que lo remarcamos un montón porque justamente no somos solamente lo otro, sino también somos esto. Creo que eso es para un poco ir hablando de los medios y de esta diferencia que existe, por ejemplo, entre el puerto y Tucumán. Como para contarte un caso, hace poco una periodista de Buenos Aires dijo: hay que ser drag en Tucumán por la participación de Salustiano, de un amigo nuestro en La Voz Argentina, ¿no? Como hay que ser drag en Tucumán, che, ¿no? Y empiezan a contestarle otros de acá desde Tucumán diciéndole: che, hace 10 años que se realiza la elección drag en Tucumán. Che, te cuento que este fin de semana hay un ballroom en la Sociedad Francesa, un lugar súper cheto del centro, por si no sabías. Y justamente nosotros apostamos a llevar esas voces y decir, bueno, qué bueno que estén mirando a Les Drag en Tucumán. Aprovechamos y les contamos que hace 9 años hay una elección drag. Hace 2 años que se hace un reality show en Salta sobre drags. Hace 2 años que se realiza un ballroom en el lugar más cheto de Tucumán. Entonces, como que intentamos también contrarrestar esa mirada para no caer en el estigma y para no caer en lugares comunes. Obvio que hay mucho por cambiar, pero estamos aquí para acompañar esa transformación social y no pararnos desde un lugar de somos las personas avanzadas de este territorio, sino justamente un territorio que tiene contradicciones como cualquier otro y que también habitan existencias que le hacen frente al conservadurismo y a las agendas mediáticas que intentan ponerlo en un lugar, por ejemplo, de que es un lugar súper inseguro. Suena desgastante ese trabajo, porque... ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, tomando el caso de las drag queens, estuvo en todos los medios cuando hace poco fue en la Casa Histórica. Que sepan, la Casa Histórica por porteños es la casita de Tucumán. Es la Casa Histórica. En la Casa Histórica estuvo cantando el himno una drag queen, no me voy a acordar el nombre, no me suelo acordar los nombres. Lady Aludrix, ella sí, es la drag de la patria. Hizo la interpretación por ejemplo, del himno nacional de Evita. Entonces hizo un lip sync en la Casa Histórica porque se realizó un torneo LGTBIQ de deportes por primera vez. Esas son las historias que contamos en nuestro medio y en nuestro podcast. Y está fantástico. Lo único que llegó acá en los medios, por lo menos que se vieron en Capital Federal, es una drag queen en la Casa Histórica cantando Evita, qué sé yo. No llegó de que había un evento LGBTQI. Es como que cuando llegan los medios hegemónicos de comunicación, en general está enmarcado en algún tipo de polémica. Sí. Porque lo ponen de esa forma. Además, cuando estamos poniendo una drag queen adelante. Hay un montón de cosas. Hace 2 años existe Juego de Reinas que se organiza en Salta. Y recién ahora que empezaban a llegar algunas como personas famosas, que lo estuvo Lucrecia Martel, empieza a tener otro tipo. Y ellos empiezan a ganar esa narrativa. Porque si no, la narrativa te la ganan los otros. Y algo que pasa, que esto no es para debatir en este caso, porque ya venimos debatiendo hace bastantes minutos sobre los medios hegemónicos, pero yo le preguntaba en otras charlas a otros medios que compiten un poco más con esos medios hegemónicos, el hecho de estas representaciones que tienen los medios y de cómo nos van marcando la cancha y el trabajo desgastante es ese. O sea, en su caso, que tienen una ideología mucho más marcada, obviamente no es lo mismo que yo quejarme o tener que salir a defender ciertas cuestiones básicas del podcast, simplemente porque tengo la visión de que el podcast es un producto sonoro que puede potenciar y utilizar al sonido para generar historias, para aislarte también de la realidad y que no sea simplemente una red social más o un canal de comunicación para seguir bajando ideología. Y eso está presente, y está cada vez más presente cuando se debaten esos espacios de democratización. Y es un poco lo que yo sentí que vos contabas de lo que está surgiendo ahí en Tucumán. Ir y disputar esos espacios y darle el micrófono a quienes no tienen la posibilidad de tenerlo. Sí, sobre todo eso, que es recontra importante, y tratar de no caer en el clickbait, ¿no? Para nosotros es mega importante eso, ¿no? Es como
Imagínate que nosotros hiciéramos un podcast. Conocé a Lady Aldrich, la primera drag en la casa histórica, y esto puede ser un podcast. Genial, estuvo buenísimo, pero también vamos a contar una trayectoria, porque Lady Aldrich es una drag muy politizada ella, y que va a contar quiénes la formaron, quién fueron sus referencias, ¿no? Para nosotros eso es recontra importante. Cada vez que escribimos una nota sobre drags o sobre la cultura LGTBI queer en Tucumán, intentamos justamente no poner al hecho por sobre la historia. Entonces, las mismas personas, por suerte, tienen también esta misma línea. Entonces, nuestro columnista de drag, que es Kikín, que ahora se va a cubrir el final de Juego de Reinas, y que después capaz que hagamos alguna reacción por Twitch y demás, es justamente que siempre hace esa trayectoria, ¿no? Cuando entrevista a les drags por streaming y demás, le pregunta sobre sus referencias, porque no es que les drags nacen de un repollo y demás, sino que hay una historia sobre esa representación que se da antes de salir a lo mediático en lugares que estaban ocultos, y cómo era esa cultura drag antes, ¿no? Y quiénes habitaban los boliches gays, quiénes eran las referencias, y cómo eran los primeros montes de les drags. Siempre por ahí con amigues o cuando nos cuentan historias nos reímos, porque hay una amiga que es columnista de La Nota que se llama Bruno Bazán. Él, por ejemplo, cada vez que cuenta o que hace entrevistas, dice, bueno, sí, yo veía drags cantar en inglés cuando no sabían inglés. Nadie sabía inglés, no es que se socializaba un montón el inglés y que hacían lip sync y le hacían como podían. Entonces esa cuestión es recontra importante, y son condimentos que nutren justamente a la historia y que cuentan su contexto. Nuestro rol en lo mediático es contar la historia. Que otros cuenten la primera drag en la casa histórica. No disputamos ese espacio. Nosotros intentamos ir siempre un poco más allá y profundizar esos procesos. Sí, y total, quien quiera encontrar esa información la va a poder encontrar. Sí, hace poco, como para contarte, hace poco hice una nota sobre, bueno, lamentablemente acá asesinaron a un hincha de San Martín en las inmediaciones del estadio de la Ciudadela, en un barrio recontra popular. Y hicimos una nota sobre problematizando la violencia en el fútbol y también hablando sobre lo que es nuestra experticia, que es la mirada feminista sobre esto. Y bueno, sobre las masculinidades hegemónicas, sobre la cuestión de la policía, la cuestión de la dirigencia deportiva. Y bueno, hubo ahí en el posteo una serie de cuestionamientos y demás, y después uno se ríe y dice, jajaja, masculinidad hegemónica, ¿por qué no hablan de las mafias del fútbol? Entonces nosotros le contestamos, le hicimos, para que hablen sobre las mafias del fútbol, o esta idea de impacto, justamente las mafias del fútbol y demás, hay otros medios. Nuestra idea es justamente analizar todo en clave de género. Para lo otro, hay un montón de personas que se sientan a hablar sobre la magia del fútbol, te tiran nombres, te construyen la historia, ya saben todo, ellos sabían ya todo antes de que sucediera. Y nos pasó justamente ese día, donde nadie se preguntaba por qué siguió el partido, por qué continuó el partido, si había una persona muerta a metros, digamos. Entonces, nosotros sí nos preguntamos, ¿por qué siguió el partido si había una persona muerta? ¿Por qué no es necesario que en un año del Mundial hablemos sobre la violencia en el fútbol y sobre las masculinidades hegemónicas que operan ahí? Entonces, esa es nuestra visión. Para lo otro, existe Mastercard. ¿Viste cómo ya está dicho? No es nuestro rol es totalmente otro. Y por suerte, cuando supimos eso, nos dimos cuenta de que podíamos trazar una línea editorial y una línea de quiénes somos. Nosotros somos eso, y en el podcast lo trasladamos de la misma manera. Nosotros no nos interesa contarte sobre criminalización del aborto espontáneo de Belén, de la chica que, bueno, fue presa por eso, sino contarte qué pasó con Belén después, 4 años después, y lo hacemos un podcast, y como Belén no habla, hicimos que una actriz hable, digamos, a través de Belén, de una pequeña carta que escribió. Entonces, no es nuestra proyección del periodismo ir sobre ese hecho, sino ir mucho más profundo, preguntarnos qué pasó después, qué pasó 4 años después, qué le pasó a Belén con respecto a la aprobación del aborto, qué hubiera sido de su vida si no hubiera estado presa justamente por un derecho que después fue adquirido gracias a la lucha feminista. Entonces, ese es nuestro rol, y lo habitamos con total tranquilidad. Y de la misma manera producimos podcast como producimos una nota y una crónica. No es que tenemos una receta diferente, es la misma ética periodística que nos mueve sobre nuestra línea editorial, que es esta. Menos mal que se lo toman con tranquilidad
pregunta. Sí. Porque el podcast es un gran medio donde uno puede realmente profundizar sin dejar de lado tal vez el entretenimiento. El entretenimiento no tiene que ser sinónimo de risas o felicidad, sino de que algo que te atrape, que te lleve por diferentes caminos y que te pierdas en esa historia. Y se puede profundizar. A veces tal vez en un video de YouTube los recursos son otros y esa profundidad no se le puede dar, o estás atado a cuestiones del algoritmo o de la plataforma. El podcast es multiplataforma y si no querés usar ninguna de esas plataformas las podés distribuir, bueno, por pendrive, así no dependemos de WhatsApp o de Telegram. Pero se puede hacer eso y creo que eso es algo que el podcast tiene como una gran ventaja frente a otros medios. Creo que gran parte de la responsabilidad de nosotros como productores es ir entrenando a las audiencias para que entiendan de que estos son cuestiones de nicho en el buen sentido. O sea, ustedes tienen una clara ideología y una forma de comunicación en relación a los temas que ustedes quieren tratar. Nadie va a venir, bueno, sí, van a venir muchos a decirles, hablen de otras cosas, y ustedes van a estar en su molde. Y como dirían en Ocupas, anda máquina nomás, nadie te detiene. Real. Eso me parece muy positivo que lo cuentes, porque cada vez que se habla de empezar a producir un podcast, por lo menos desde mi experiencia, no está tan en claro lo que es esa comunidad que uno debería formar o que debería apuntar a formar. Es decir, si yo quiero comunicar una idea en particular, esa idea en particular tiene que estar dirigida a las personas, por lo menos en primera instancia, que van a querer y que van a querer escuchar esa idea o que comparten los mismos ideales. Si alguno más cae por ahí, bienvenido sea. Pero por lo menos empezar de esa manera, como muy de a poco, e ir creciendo. Desde Totalmente. creo que esa también es la contra del podcast. Y acá me quiero meter en un poco viajando al futuro, como planteabas antes, que es que el podcast tiene sus tiempos y formas de evolución y que tal vez es el tiempo el que le va a dar la credibilidad que hoy en día nosotros creemos que necesita. Estamos viviendo el momento en el cual el podcast sigue explotando después de 15 años y queremos que llegue a más personas, queremos que todo el mundo esté hablando sobre podcast y no está sucediendo. En el futuro, el podcast, como este medio novedoso que no depende de algunas plataformas, ¿se va a mantener así? ¿Spotify se va a morfar el mercado y se va a quedar con todo lo que es podcast? ¿Qué va a pasar en el futuro? Sí. No voy a ser derrotista ni ahí. Creo que sí, obviamente Spotify maneja obviamente un cúmulo, pero es porque también engloba dos cosas que estás escuchando todo el tiempo. Digo, música, y en el mismo lugar podés encontrar podcast. Creo que las plataformas también van a ir sumando a la cuestión del audio como algo importante. Por ejemplo, en las páginas web, lugares donde vos podés, nosotros estamos intentando incorporar a nuestra página web justamente para incluir a personas no videntes, que vos puedas escuchar la noticia leída, digamos, ¿no? Capaz que sí, va a ese formato, o que una página pueda englobar a todos, o que tu propio medio también pueda tener un propio sistema de podcast. No sé cómo será, no lo tengo bien resuelto, ni tampoco creo que WordPress, que nosotros usamos WordPress, lo tenga muy bien resuelto, pero por ejemplo, creo que va a haber que usar todas las herramientas, alojarlo en todos lados que podamos, digo, porque la distribución es tan importante también como el hacer un podcast, porque creo que si no lo escucha nadie tampoco es algo importante, ¿no? Esa me parece la característica de que las audiencias puedan también ser escuchadas y sobre qué productos quieren para el entretenimiento, para escuchar una entrevista súper profunda o para simplemente escuchar de cómo hacer una receta, que también es como o un formato que estoy escuchando ahora como que es extraño, pero que sirve. Digo, en vez de ver YouTube que se te mueran los ojos, que te duelan los ojos después de tanto ver Netflix y YouTube. También las personas nos cansamos mucho de las pantallas y creo que eso lo vimos en el 2020, que es lo que nos pasó a nosotros. Estábamos cansados de las pantallas. ¿Por qué? Porque veníamos y trabajábamos en una pantalla. Volvíamos a nuestra casa sobre series nuevas que veamos, estás en tu casa y ves y estás todo el tiempo con las pantallas. Entonces, como nos cansamos de las pantallas, empezamos a escuchar podcasts. Y para mí eso también va a ser para tener en cuenta. Nuestros ojos no van a ser los mismos seguramente en el futuro. Así que yo creo que el podcast sí va a persistir porque es algo que está ahí latente.
porque tampoco no mueren ni la tele, no muere ni la radio, no se mueren esas cosas. Me parece que como que eso es un concepto también que lo toman los falsos innovadores, ¿no? Esta idea de que se mueren esos medios de comunicación, se mueren, no sé. E Internet se va a remodelar, ya está en todas nuestras vidas, ya está en nuestro control financiero, está en nuestro entretenimiento. No hay cosas que hagamos sin Internet. Capaz que la apuesta está en poder socializar de manera mucho más altruista y también brindar quizás herramientas para que las comunidades puedan hacer sus podcasts, las comunidades que están alejadas del Internet o que no les llega el Wi-Fi o que nos sucede a nosotros. Hay lugares en donde nosotros obtenemos la información por audio, porque no podés llamar por teléfono a las personas. Entonces, te mando un audio de WhatsApp y vos fíjate qué haces con esta información. Y me parece que también va a ir por ahí. La distribución del podcast justamente va a mutar de acuerdo también a cómo vaya avanzando el Internet o si va a llegar a todos lados. Yo creo que no todas las personas pueden tener Spotify y que Spotify va a tornar hacia un modelo de monetización mucho más fuerte, pero van a existir otras herramientas gratuitas por las que podamos acceder y por las que se pueda distribuir los podcasts. Así que yo pienso que en el futuro va a haber mucho podcast. Hay podcast para rato, pero porque hay audio para rato. O sea, no se acaba, avanza. Creo que eso es, que como en el 2020 nos cansamos de las pantallas y encontramos algunos el podcast un refugio para la información y el entretenimiento, va a pasar en el futuro también, y creo que ya hay lugares en donde directamente la gente se manda audios y ya. Entonces creo que esa va a ser el futuro. Quizás Spotify sigue existiendo, pero van a haber otras cosas. Vamos a poder distribuirlos de otra manera. Y hay que usar todo para mí. Coincido en usar la mayor cantidad de plataformas, porque de esa manera, primero y principal, como decías, te aseguras de alguna forma de que vas a intentar llegar a cualquier persona. Uno nunca sabe dónde es que va a haber una escucha de ese episodio. Y si tenés un podcast, entraste a las estadísticas, quién te está escuchando en Corea del Sur. Y bueno, a veces sucede. Así que eso está buenísimo. Siempre hay un argentino en todos lados. Sí, y además, o sea, el hecho de que el podcast trascienda geográficamente barreras, eso también implica que ahí es donde, bueno, nos metemos en una parte de producción del podcast, que es entender, bueno, cómo se consume el podcast o cómo crees que tu audiencia va a consumir el podcast. Se utiliza, por ejemplo, teléfonos, se utiliza el sistema Android o iOS, se utiliza la computadora, se utiliza parlante inteligente y así sucesivamente. Y no todos usan Spotify. Y la pregunta que hice, y esta es una pregunta que he repetido a lo largo de este ciclo, tiene que ver con que hoy en día Spotify está siendo como un sinónimo de podcast, y muchos podcasts gratuitamente están publicitando encontrame en Spotify, o en el cover te pone escúchame en Tremendo. Spotify. Estamos regalando un poder a Spotify muy grande, innecesariamente. Y yo creo que eso va más por el lado de las necesidades de o monetización o de cantidad de escuchas, cantidad de seguidores. Y estaría bueno replantearse muchas de estas cosas, porque acá lo que importa es un poco más lo comunicacional. Sí, no, y que esas reproducciones, lo vuelvo a repetir porque es como que algo que nos persigue un montón, es como, bueno, no sé, estamos haciendo un media kit, por ejemplo, para vender nuestros servicios o vender espacios publicitarios en nuestro portal web. Entonces, como, ¿qué es lo que le estás diciendo a estos posibles comerciales que inviertan en tu proyecto de comunicación o que pongan dinero ahí para espacio publicitario? Es que, por ejemplo, en nuestra perspectiva de nicho, uno construye una audiencia fiel, digamos, y alguien que está dispuesto a aferrarse a tu producto, como lo hago yo también con otros medios, a ver qué dice tal portal porque me interesa su visión, porque siempre es diferente, porque me gusta qué está diciendo, porque por algo existen, digamos, si no todos tendríamos que repetir un mismo discurso. Y creo que en los podcasts va a pasar algo similar. Digo, bueno, quiero escuchar el podcast de fulanito de tal, que esta semana seguro que, por ejemplo, con el atentado a CFK va a dar una visión diferente sobre la cuestión del atentado, que llevó hacia eso, o por qué tanta violencia política. Ver y escuchar quién fue la persona que quiso matar a Cristina, lo dicen 2.000
200 personas más en los medios. Pero ¿cuál es el análisis más profundo sobre la violencia política? Y lo voy a poder escuchar en este podcast. Entonces, como que esa idea va a estar represente. Creo que las audiencias también van avanzando. Hay audiencias muy comprometidas con dejar de consumir a quienes, por ejemplo, fomentan la violencia y demás. O hay audiencias recontra comprometidas en contar y hablar de otras voces. Entonces, o sea, en un mundo donde existe TikTok, donde la gente está bailando, pero en el mismo lugar también te cuentan sobre la historia de Alejandra Pizarnik, es en un mundo donde todo es posible, digamos. O sea, hoy nuestros consumos van cambiando un montón y creo que está nosotros no aferrarnos a las plataformas, sino aferrarnos a lo que queremos decir. Creo que esa es como un aprendizaje y nosotros lo llevamos a todas las plataformas en donde estamos y no nos casamos creo que con ninguna, porque como Instagram va a pasar de moda, como ya lo está haciendo, también va a pasar de moda Spotify y vendrá otro formato. Como antes era SoundCloud, hoy estará justamente otro formato, o antes WhatsApp y hoy Telegram, qué sé yo, porque lo que no importa la plataforma sino el mensaje también. Me quedo con esa conclusión, porque las plataformas, los medios va a ir mutando, van a ir evolucionando. Tal vez tenemos una visión como muy temprana de todo esto, porque el podcast, que es audio, utiliza el lenguaje radiofónico. La radio tiene 100 años. A lo largo de estos 100 años fue bastardeada durante muchas ocasiones y todo el tiempo le anunciaban de que se iba a morir. Es más, hace relativamente poco un conductor bastante conocido de radio que tiene su propia radio dijo: la radio se está muriendo, y al día siguiente se sentó delante del micrófono e hizo un programa de radio. Sí, es como Valeria Massa, que es solo mamá de varones pero tiene una hija mujer. Eso es como muy terrible. Exacto. Entonces, aferrarse al concepto de la idea, al entender cómo, si querés retratar un hecho, cómo vamos a encarar esa visión de ese hecho, desde dónde lo miramos, desde dónde hablamos, es lo que me parece más importante para entender cómo, en este caso y en lo que corresponde a este ciclo, cómo ir y producir un podcast. Si estás escuchando esto porque vos querés empezar a producir podcast y entender que lo que más importa es esa cuestión del mensaje, la idea, y después es cómo adaptarla a las diferentes plataformas o a los diferentes medios. Un podcast o una idea puede ser hecha en podcast, puede ser hecha para YouTube, para Twitch, para redes sociales, para un newsletter, y va a tener Exacto. como sus diferentes matices, pero la idea concreta va a ser la misma. Y eso es algo positivo. Está buenísimo no casarse con todas las plataformas, entender que las redes sociales también van a mutar. Y mencionaste a TikTok, que es la red social del momento. Hay algo que a mí me encanta de TikTok, que no suele estar dando vueltas cuando se habla de la plataforma, que es que la gran mayoría de esos videos virales parten de audios. Sí, Parte de la reutilización del audio para representar diferentes cosas. Y el audio siempre está dando vueltas por lo bajo, a pesar de que la imagen siempre sea más atractiva para nosotros. y que la imagen puede cambiar. O sea, yo que hago las redes para nuestros negocios, para la imprenta, qué sé yo, por ahí hay personas que dicen, pero ¿qué es esto de mi bebito Fiu Fiu? ¿Qué es esto de corn? De cosas así que están sucediendo, que son tendencias. Y como no sé qué es, o te lo puedo explicar si querés, pero lo más importante es que lo usemos porque es muy divertido y porque es pegadizo y porque hagamos de esto. Nosotros hicimos un video muy gracioso, el de imprenta, que es como tenemos dos maquinistas y una es Erika, que es creo que la primera imprentera offset del país. No creo que existan otras mujeres que se impriman offset, que es el formato. Nada, como que ella súper ama la máquina y es como, le hicimos ahí un video medio de enamoramiento con la máquina, con mi bebito Fiu Fiu, y es como, ¿qué es esto extraño que estoy haciendo? Pero es porque justamente el audio prevalece y quizás como la música prevalece, digo, que se vuelve a reinventar, que hay personas que incluso con TikTok, no sé, Kate Bush con el tema de Stranger Things, se comenzó a hacer un montón de videos virales y es como, sí, es muy zarpado lo del audio, o entrevistas viejas que las vuelven a tomar, o los audios de Mirta Legrand, que son
riquísimos y que podés decir como transmitir toda la vida y personas actuando o cosas comerciales para contar sobre tu marca que los podés usar y eso es algo que está en el tiempo, que quizás no es la imagen de Mirta exclusivamente, sino es el audio de carajo mierda o ¿por qué mataste a tus padres? Digo, como son cosas que nos acordamos y que permean nuestro imaginario, así que por eso creo que eso es el mensaje que es lo importante. Entonces se viene la era del audio meme. Sí, en parte es re difícil de explicar, pero me parece que es esa construcción del relato popular que nos va a hacer hablar todos como estúpidos, como a veces a mí me pasa cuando veo mucho TikTok, que digo solo frases de TikTok y mis compañeros a veces no me entienden y digo, ay, debo parecer una estúpida. Pero bueno, es lo que mi consumo, es eso. Y que también, solo una cosa más, pero sí, esto que contaba al principio de las raras, de por qué lo escuchamos, recuerdo el podcast de las raras, que todavía lo sigo escuchando a veces cuando me siento ansiosa, esto lo quiero decir porque también es una herramienta de salud mental. Cuando hacen un viaje sonoro, creo que por Latinoamérica, en el momento de la pandemia son cosas que te salvaban, porque no podías viajar a ningún lado. Yo en particular tengo mi familia muy lejos de acá, en Santa Cruz, y el hecho de que solo pensarme viajando y escuchando me salvó un montón de veces, y hasta hoy lo sigo recomendando. Uso podcast hasta para escribir, porque la narrativa del guión del podcast es como es saber escribir una crónica, básicamente. Entonces, me parece un recurso que lo puedes usar todo el tiempo y es el audio, que te puede salvar la vida, porque es una realidad, y te puede entretener, pero ante todo está ahí. O sea, yo cuando alguien se siente ansioso, mira, yo escucho de las raras y es como que siento que estoy en otro espacio. Cierro los ojos, he usado podcast para meditar también, entonces me parece que es un recurso mega importante como escuchar un audio repetidas veces de tu mamá que extrañas, qué sé yo, cosas así. Y en un mundo donde estamos todo el tiempo conectados, hay una invasión que se siente. El podcast es un refugio al ponerse los auriculares, más allá de que uno puede escuchar podcast sin auriculares, pero la mayoría de las personas escuchamos con auriculares porque lo hacemos también de forma individual. La gran cantidad de podcasts que hay producidos apunta a eso, y está bueno, es un refugio donde uno puede, bueno, refugiarse, obviamente. Valga la redundancia. Dimos toda la vuelta al episodio de hoy, ya que volvimos a mencionar a las raras. Quería terminar con recomendaciones justamente de podcast. Has mencionado a las raras, mencionaste Radio Ambulante, mencionamos La Tribu. Te propongo, si querés, mencionar algunos podcasts de La Nota y algún otro podcast, ya que estamos, de Tucumán, para que se escuchen otras voces. Que acá quiero hacer una aclaración, y esto es una experiencia personal. Era algo que sabía que iba a pasarme, y aún así me sorprendió cuando me pasó, que es que si uno va a otras provincias, en los medios de comunicación no se suele escuchar la tonada de esa provincia, sino que a quienes están al frente se la suelen sacar, o es un neutro o es un neutro más porteño, porque eso tiene que ver, en locución tiene que ver de dónde es que surge todo eso, y por eso hago justamente hincapié en todo caso, podcasts que sean de tucumanes y que empecemos a escuchar otras voces, que son voces de Argentina, no son de extranjeros. Sí, bueno, recomendarles, hace mucho que no hacemos podcast, así que sorry por eso, pero recomendarles el de Nuestro Orgullo Tiene Historia, del podcast de La Nota Tucumán, y después el de Diálogos Feministas, Experiencias de Ni Una Menos Tucumán, o La Carta de Belén, o hay uno muy hermoso que la produjo Steffi Cajiao, que es compañera nuestra, que es Mercedes Sosa a los 85 años, que fue hecho con gente de Radio Nacional. La Radio Nacional de acá, de Tucumán, se llama Mercedes Sosa. Así que es muy lindo porque, bueno, Mercedes Sosa nació un 9 de julio. O sea, como más tucumana que Mercedes Sosa no se encuentra. Su voz, su
no sé, creo que todo lo que es Tucumán pueden escucharlo ahí en Mercedes Sosa 85 años. Y después el de mis amigas, que es Antro de Lesbianas, que son 2 lesbianas tucumanas feministas que hacen un recorrido histórico sobre algunas temáticas o algunas historias del lesbianismo tucumán o el lesbianismo también en la Argentina, así que les recomiendo ese. Y después otro que me parece recontra importante, que son las entrevistas que escuchás hacia futuro, aunque no me lo banco mucho en algunos aspectos, pero en otros sí. Me gusta mucho el de La Cruda, el de Miguel Granados, sobre todo porque creo que es medio fantinista a veces en sus entrevistas, pero que también logra explicar algunas cosas, no sé, es el que estoy escuchando últimamente, sobre cosas que no había escuchado o sobre testimonios que en la tele pasaron medio desapercibidos, pero que tienen vigencia. Creo que yo escucho podcasts que tienen vigencia, que los puedo escuchar mucho tiempo o repetidas veces o recomendarles, así que eso. Y bueno, obviamente las raras y radioambulantes creo que son recontra ricos de manera de descripción de lenguas y demás. Creo que en ese caso, para escuchar ahí, a mí en particular me gusta mucho esos podcasts. Buenísimo, todas estas recomendaciones que dio Belu van a estar ahí en la descripción del podcast para que puedan acceder y obviamente escucharlos después de terminar el episodio Así que ahí van a estar las recomendaciones. Hay algo que dijiste, para ya ir terminando, sobre La Cruda. Medio que sí, hay a veces que me gusta, no me gusta, como que sonaste dubitativa, y está bueno escuchar podcasts que no nos gusten o que tal vez la figura, no estoy diciendo que no estamos criticando a Miguel Granados, sino simplemente lo estamos mencionando, pero ponele, no me cae bien Miguel Granados, igual ir y escucharlo porque no se trata de la figura. Hay algunos podcasts que sí tratan más sobre la figura y no tanto sobre la persona entrevistada, pero bueno, uno va a encontrar en este universo de podcast muchas variantes, pero está bueno hacer esa escucha fuera de nuestras burbujas digitales o fuera de estas burbujas que nos vamos creando, porque está bueno no solo conocer otras voces, sino que tal vez una entrevista que hizo Miguel Granados con X persona, a vos te surge un disparador, te surge conocer más en profundidad ese tema y encarás un camino que no tenías preparado, pero que es súper rico y nutritivo, y eso está muy bueno. Y una última recomendación, de Tomás Balmaceda, de Vidas, me encanta también porque justamente muestra sobre personajes del 2001 o no sé, uno que me encanta es sobre el Larva, sobre un personaje del 2001 del programa de Polino, y que cuenta después qué pasó con esas personas. Me parece un laburo periodístico y sonoro también muy importante, porque si uno escucha por ahí, va escuchando los líos que sucedían en la tele en esos momentos, también, aunque suene triste, te recuerda una época, te recuerda tu casa, te recuerda que porque la tele estaba prendida todo el día. Es muy loco eso. Creo que te lleva a eso, a lugares del pasado y del futuro del podcast que hay que preservar. Sí. Y hablando de eso, o sea, Vidas estrenó nueva temporada, creo que esta semana. Sí, ansiosa por escucharlo. Sí, está muy bueno el podcast. En general lo que hace Tomás Balmaceda, o @Capitán Intriga, como se lo conoce en las redes, es toda una calidad muy importante y muy interesante la mirada que él tiene de esos años, de los años 90 a principios de los 2000, y cómo no recordar SAP en la televisión prendida todo el día. Sí. Con esto, bueno, creo que ya tenemos más que información acerca de qué es la Nota Tucumán, de cómo el podcast puede tener diferentes formas de uso. Y bueno, estoy muy contento por haber charlado con vos, Belu, que sea en representación de todo el equipo que es la Nota Tucumán, la imprenta. Ya los conozco a ustedes, los he ido a visitar. Así que espero volver pronto para allá y a saludar. Buenísimo, te esperamos. Chao, chao. Gracias, Belén, por participar del Día Internacional del Podcast 2022 y a todas las colaboradoras y colaboradores, mujeres y personas del colectivo LGBT que rompen con la hegemonía, porque sus voces faltan en los medios de comunicación, pero están presentes en la nota. En la descripción del episodio te dejamos los podcasts recomendados y toda la información complementaria a este episodio. Este ciclo fue organizado y producido por Mothercaster Media. El diseño sonoro y artístico fue creado por Dalmas. Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Laura Caruso. Si querés o tenés un podcast,
Visita mothercastermedia.com.